Gran crisis en el mundo el día de hoy es la falta de líderes transparentes, honestos y genuinos. Necesitamos líderes que hayan experimentado un encuentro con Dios profundo y real, que haya transformado y que haya impactado sus vidas. Bendiciones a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy con este tema quiero que lleguemos o que esto nos haga llegar a buscar esa experiencia más íntima y profunda con Dios, de tal manera que nos haga a querer servir a Dios. Y para esto quiero, la idea principal del tema realmente es que podemos llegar a ser líderes efectivos. Personalmente creo y tengo la certeza de que todos somos líderes de alguna manera, sea para bien o para mal. Tengamos pocos seguidores o muchos seguidores, todos somos líderes. De cierta forma, creo que como cristianos, ciertos ojos de ciertas personas o ciertas personas están sobre nosotros mirándonos, qué hacemos, qué no. Entonces somos líderes hasta cierto punto, están viendo cuando hacemos bien, cuando hacemos mal y demás. Entonces creo que para poder llegar a ser líderes efectivos, vamos a mirar 3 puntos que nos enseña la experiencia del profeta Isaías. Creo que necesitamos lo primero, como primer punto, tener una visión de la grandeza de Dios. Y vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 6, verso del 1 al 3, el cual dice de la siguiente manera. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de ella había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ok. Este versículo nos da la visión tan profunda que Isaías tuvo en este momento acerca o delante de Dios. Y nos enseña que los reyes humanos, por mucho que reinen sobre la tierra, mire, este rey me parece, si no estoy equivocada, que reinó 52 años. Sin embargo, al final muere. Pero Dios es un rey que nunca muere y cuyo reinado no tiene fin. Los reinos del mundo siempre van a declinar, pero el reino de Dios es estable y permanente. En el tiempo de Isaías fue necesario que el rey Uzías muriera o se acabara o desapareciera, para que los ojos del profeta se enfocaran o lo llevaran a tener esta visión y poder contemplar el esplendor de la gloria, de la majestad de Dios. Porque creo que cuando nos dice que Isaías contempló ese trono alto y sublime, le mostró a Isaías que el trono de Dios está por encima de cualquier situación que humanamente podamos estar pasando, que el trono de Dios sigue firme, permanece firme, no importa qué estemos pasando, que Dios sigue en control de todas las cosas, que Dios no está ansioso, que Dios no está nervioso por lo que estemos pasando, sea lo que sea. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba atravesando una situación difícil, porque en los primeros versículos miramos que la condición de Israel era difícil, era una condición de pecado, y donde Dios declara su juicio sobre Israel y comienza a ver varias situaciones que están rodeando al pueblo de Israel en ese momento. Pero aparte de la situación que estaba rodeando, surge que el rey, el que representaba esa nación, muere. Entonces para Isaías fue como que
van a agarrar a Israel y se lo van a querer comer, porque ya en la situación en la que estaba atravesando por este juicio de Dios y de repente muere el líder que está frente de esta nación, frente a la batalla, el líder que se supone que debe de llevar delante al pueblo de Israel, desaparece humanamente, simplemente se muere. Y sin embargo, ese es el momento perfecto, el momento que Dios encontró ideal para mostrarse a Isaías. Punto número 1 que veo en Isaías es que él hace lo correcto, va al lugar correcto, al templo de Dios, a buscar respuesta, a buscar una visión de parte de Dios, o sea, qué está pasando y qué va a pasar. Y Dios se le manifiesta con esta espectacular visión de su maravilloso trono de Dios, esa santidad de Dios. Entonces, en ese momento, cuando aparte quiero mencionar aquí que parece ser que el rey Usías era primo de Isaías, entonces estaba conmovido por diferentes tipos, ¿no? Porque le causó esta noticia de que había muerto su primo y aparte el rey, el que estaba enfrente de Israel. Abro un paréntesis aquí. En una ocasión se paró una hermana delante de la congregación a dar agradecimiento a Dios porque decía que ese año había sido un año muy difícil para ella, que se le había movido el piso, que se había caído todo, que se le movió profundamente el piso en el que ella se sentía firme, pero que Dios había permanecido fiel. Y como yo ya había pasado por ciertas circunstancias un tiempito atrás, y también sentí lo mismo, como que mi piso se movió, como que unos muros en los que yo me sentía como que estaba fuerte y firme, como que empezaban a temblar y como que ciertas paredes que yo consideraba que eran mi escudo, las miré a desboronarse, deshacerse. Estoy hablando humanamente porque todo lo espiritual permanece y perdura para siempre, pero cuando vemos primero las paredes humanas, o en las que ¿cómo se diría? En las que nos paramos firmes a veces en lo humano, empieza a desboronarse y a desaparecer. Y Dios me mostró a través de esta situación que yo estuve atravesando, de que cuando miré que todo desapareció y que me quedé como en el vacío, como sola, como si no hubiera nada en que estuviera parada, miré hacia abajo y pude ver que mis pies seguían firmes en la roca, inconmovible, en la roca que es Jesucristo. Eso para mí me dio esperanza porque lo humano, las paredes humanas que consideramos, no sé si me logres entender esto, pero cuando tú te sientes firme o confías en algo que para ti va a ser como un escudo, como algo que lo consideras tuyo y que al final como que un día no sabes ni cómo, pero desaparece. Entonces te sientes ok, me quedé sin nada, pero ahí sigue estando el Señor, ahí sigue estando Dios. Y yo me recuerdo que me levanté y le dije a ella y a la congregación, gloria a Dios porque se nos mueve el piso y porque nuestras paredes se pueden derrumbar, porque ahí nos damos cuenta dónde estamos parados, dónde nuestra fe está parada. Si es en la roca que inconmovible, tengamos confianza, porque hay una parábola en la Biblia que habla del hombre insensato que forma su casa sobre la arena y vienen vientos y tempestades y las lluvias y se la llevan y se va y ya no existe más, desaparece. Pero luego nos habla de este hombre inteligente y sabio que funda su casa sobre la roca, dice, y vienen tempestades y lluvias y fuertes vientos y su casa se mueve pero no se cae. Entonces les decía en ese momento, gloria a Dios por esos momentos que se nos mueve todo el mundo, gloria a Dios por esos momentos en que el mundo tiembla, que la luna puede no aparecer y el sol desaparecer, pero por ahí vamos a poder mirar y podemos ver que las promesas de Dios siguen firmes y que la fidelidad de Dios permanece eternamente y para siempre, para aquellos en los cuales hemos puesto la confianza en Dios, para aquellos que seguimos confiando en Dios.
Entonces, creo que cuando estaba ocurriendo todo esto en Isaías, que estaba mirando estaba viendo esa situación, esos momentos de difícil ah, envergadura en su vida, eh, Isaías creo que estaba triste. Por una parte era su primo, estaba devastado, me imagino. Aparte era el rey de Israel, el líder de Israel, el que estaba al frente y había muerto en esa situación en la que se encontraba Israel. Creo que no era fácil. Sin embargo, Isaías contempla, y como ya lo dije, la hermosura de ese trono alto y sublime y firme, de ese trono inconmovible, que las situaciones no lo conmueven, que no va a ser eterno, eternamente y para siempre. Ese momento glorioso es en el que surge y se da cuenta Isaías de su condición humana. Por eso dije, este es un punto importante, el tener una visión real y verdadera y fuerte en Dios para podernos examinar porque a nosotros mismos, porque esa visión que tengamos de Dios, o cuando tengamos esa visión en Dios, luego, al igual que el profeta, nos va a dar esa visión hacia adentro de nosotros, hacia adentro de nuestra condición humana. Mira lo que dice. Y aquí en Isaías, porque eso nos va a decir, nos va a mostrar qué tanto nos conocemos a nosotros mismos, qué miedos y temores se encuentran dentro de nosotros que no nos hemos dado cuenta. Mira, Isaías dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mí mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Algo importante, muy importante, que nos muestra aquí el libro, esta visión que Isaías tiene, es cuando la presencia de Dios se manifiesta Isaías, la preocupación de Isaías fue una mezcla de pavor y temor reverente, a tal grado que el profeta exclamó, ay de mí que estoy muerto. Es decir, Isaías se sintió perdido y condenado, porque la presencia de Dios confrontó la indignidad del profeta y la impotencia del pecado para justificarse delante del Dios Todopoderoso. Esos fueron uno de los sentimientos que Isaías tenía. La visión que tuvo Isaías le reveló su condición humana también. Pudo verse a sí mismo realmente como tal y cual Isaías era por dentro. ¿Cuáles eran sus pecados? ¿Qué era? Y él sintió como que estoy muerto porque delante de Dios un pecador no puede estar en pie. Estoy muerto porque no había nada que lo justificara la condición en el que él estaba. Y creo que aquí entra el problema de nosotros como líderes en nuestra actualidad, que es muy fácil, súper fácil, podernos ver y justificarnos a través de ver la vida de alguien más, del prójimo, del hermano, del vecino, del de al lado. Es muy fácil, es lo más fácil que puedas tener. Nos justificamos cuando viene y se nos dice que estamos haciendo mal algo, o no está bien nuestra actitud, o no está bien lo que estamos haciendo, y nuestra justificación es, tu vida no es mejor que la mía, tú también tienes tus errores, tú también haces esto, haces aquello, haces acá, y nos justificamos. Ella o él no es quien para decirme mis errores porque ella está peor que yo, porque mi condición, o sea,
me evalúa la condición que tiene mi hermano, el de al lado, el vecino, quien sea, whatever. Y terminamos justificados aparentemente. Pero recordemos que el libro de Jeremías, te lo dejo en la pantalla porque no me recuerdo bien, pero dice algo así como que tus justificaciones son como trapo de inmundicia delante de mí, dice el Señor. Entonces, hemos perdido efectividad porque nos hemos comparado, evaluado de acuerdo a la vida de los demás, cuando no es así. Isaías, cuando tuvo esa visión de Dios, se evaluó a la luz de esa majestuosidad, a la luz del que lo estaba llamando, a la luz del que le estaba permitiendo tener esa gran visión. Y entonces lo que nos está enseñando es que dejemos de evaluarnos, dejemos de mirarnos a través de las acciones, de las actitudes, del testimonio de otros y nos paremos en la visión de Dios. Busquemos esa visión de ese trono glorioso de Dios para comenzar a evaluarnos de acuerdo a ese. Quiero leerte en 2 Corintios 3:18. ¿Cómo nos enseña la palabra del Señor que debemos de justificarnos? ¿Dónde es que nosotros debemos de ir para podernos evaluar? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Justo ahí nos miraremos realmente como somos y miraremos todos esos picos que nos salen y que no nos dejan entrar al molde que Dios quiere que entremos. Pero también ahí recordaremos que la obra en nosotros aún no ha sido terminada. Como nos dice aquí en Corintios, de gloria en gloria seremos transformados a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todavía no estamos terminados y todavía tenemos miles de defectos y muchos picos que Dios necesita pulir y trabajar y quitar de nuestras vidas. Pero recordemos que nuestro espejo no es nuestro hermano, no es nuestro prójimo, no es el que está al lado, no es el otro. Nuestro espejo para nosotros podernos evaluar, para podernos ver realmente cómo somos, es la gloria, la presencia, la visión, la manifestación de Dios, de ese trono alto y sublime, la santidad de Dios para poder realmente tener una evaluación efectiva. Y espero que cuando tengamos esa evaluación, que entremos primero a ese lugar y que cuando tengamos esa evaluación nos demos cuenta de realmente quiénes somos. Y así es la única manera que vamos a poder cambiar, es la única manera que vamos a poder ser líderes efectivos cuando reconozcamos nuestra verdadera condición. Pero mira que Isaías se sentía como muerto, pero Dios no lo dejó ahí. Cuando tú veas tu verdadera condición, Dios no va a permitir que te quedes postrado. Él, al igual que Isaías, dice que un ángel tomó un carbón y lo puso sobre sus labios, ya que Isaías declaró su debilidad en sus labios y miró su indignidad delante de Dios. Creo que tal vez no era porque necesariamente él decía malas maldiciones o malas palabras, sino creo que Isaías dio recurrencia a lo que Jesús mismo dijo o recalcó en Mateo 7:21, que dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Entonces, eso fue lo que llevó a Isaías, pero el ángel le limpió sus manos y le dijo que era limpia su pecado y que no iba a morir, ¿verdad? Siendo pecado. Y aquí entra la tercera visión. Una visión hacia afuera, a la necesidad de la humanidad, a la necesidad humana. Y en esto cabría hacernos la pregunta, ¿qué tan responsables nos sentimos
por la salvación de los demás, por el conocimiento de Dios a los demás, por que los otros conozcan el Evangelio, porque los otros conozcan la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo llevó a través de la cruz del Calvario. El profeta, en el momento en el que ya tenía una visión, ya había visto quién era, pero que también miró que fue limpiado, y aunque Dios no le dio ninguna pista de dónde iba, qué era lo que iba a hacer, a dónde lo iba a enviar Dios, sin embargo, movido por las emociones que le causó el ver esa visión, ese gran trono de Dios, el verse a sí mismo, quién era, cómo realmente era y cómo Dios lo había perdonado y Él lo había llamado. Dios dice, vamos a leerlo en Isaías 6. Porque Dios simplemente da una exclamación de ¿a quién enviaremos? Y vamos a leerlo en el 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Mira, ¿ves que Dios no le dio pistas de nada? Simplemente Isaías, conmovido por todo lo que estaba pasando en ese momento, con todas las emociones a flote, dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y ya luego Dios le empieza a dar el mandato de que vaya lo que tiene que hacer. Isaías se ofreció como el enviado de Dios, aunque no sabía dónde. Esto del enviado de Dios tiene doble connotación, pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en Isaías. Y creo que es lo que Dios está buscando. Y va a ser el resultado de nosotros tener una visión directa con Dios, directa con la santidad de Dios, con su trono alto y sublime, de esa visión con Dios, de lo grande y maravilloso, de la santidad, de la hermosura de Dios, lo que va a hacer que nos veamos realmente como seamos y que podamos ser, una vez que Dios nos limpie, podamos ser esos líderes que Dios está buscando, que actuemos efectivamente. Muchos tenemos liderazgos, pero si ha habido esto ha afectado nuestro liderazgo porque hemos dejado de evaluarnos o de vernos a través de la santidad de Dios y nos hemos comenzado a evaluar a través del que está a nuestro lado. Y para eso estamos justificados completamente si vemos que las acciones que nosotros realizamos pues no son tan perversas, ¿verdad? O tan malas como el del otro. Pero si realmente si queremos justificarnos realmente a la luz de la Biblia, es momento de tener esta visión de parte de Dios. Yo realmente espero con esto que tu vida sea bendecida, que podamos ser efectivos en nuestro liderazgo, pero recuerda, esto solamente se llevará a través de estos 3 pasos. Número 1, reconocer realmente y tener una profunda visión con Dios que haya transformado, impactado nuestra vida de una manera especial. 2, reconociendo y examinándonos y justificándonos a través de la palabra de Dios y no del hermano y no del que está a nuestro lado. Y número 3, reconocer realmente la necesidad que la humanidad tiene de que nosotros presentemos el Evangelio allá afuera. Bendiciones a todos.